Hola amigos, si buscas una planta de interior que sea fácil de cuidar, que crezca rápido y que además purifique el aire, el poto o potus es una opción perfecta. Hoy te voy a mostrar cómo cuidarlo para que crezca fuerte y frondoso, y además te contaré algunas curiosidades de esta planta tan popular que estoy segura de que todavía no conoces. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Epipremnum aureum, comúnmente conocida como potus o potos o potus, igualmente clasificado dentro del género Pothos y por esto conocido habitualmente bajo este nombre, es una especie de la familia Araceae, nativa del sudeste asiático, o sea, de la zona de Malasia, Indonesia y Nueva Guinea. Pero, ¿qué le hace al poto tan especial? ¿Por qué es una planta tan especial? El poto, también conocido como potus, es una de las plantas de interior más queridas, no solo por su facilidad de cuidado, sino porque se adapta prácticamente a cualquier espacio. Esta planta es originaria, como te he dicho, del sudeste asiático y en la naturaleza puede alcanzar hasta 20 metros de altura, trepando árboles y paredes. Imagina su potencial de crecimiento en casa. Bueno, pues no te asustes, porque en casa no te va a crecer tanto. Ahora vamos a descubrir los beneficios de tener un poto en casa. El poto no solo es bonito, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores. Vamos a escuchar con atención los consejos que nos va a dejar sobre este tema el vídeo de hoy, que es de huerta forestal. Escucha con atención. ¿Por qué deberías tener una de esas plantas en tu casa? Esta es una de las plantas que, según la NASA, absorbe mayores cantidades de benceno y formaldehído. Estos dos tipos de gases son altamente peligrosos a la hora de tenerlos en nuestro hogar. Además, este canal nos dice que de contener una planta de estas en nuestra casa, lo que vamos a conseguir es que todos estos gases malos los absorba y a cambio nos dé un oxígeno puro y muy refrescante. Bueno, resumiendo, la NASA lo incluyó en su lista de plantas purificadoras de aire, ya que puede eliminar compuestos tóxicos como el formaldehído y el benceno. Además, es perfecta para principiantes, porque es una de las plantas de interior más resistentes, así que si estás comenzando en el mundo de las plantas, el poto es una excelente elección, te la recomiendo. Ahora vamos a ver qué cuidados debes aplicar a esta bonita planta. Empezaremos por la luz. El poto se adapta a diferentes condiciones de luz, aunque prefiere la luz indirecta brillante. Si lo tienes en un lugar más oscuro, puede sobrevivir, aunque su crecimiento será más lento y sus hojas podrían perder el color. Aquí te dejo un truco que quizás no sepas, y es este. Si quieres que las hojas tengan esos patrones variegados de color, ponlo en un lugar con buena luz. Notarás la diferencia. Bueno, al referirnos al tema del riego, diremos que el poto es simple, no presta mayor complicación. Riégalo solamente cuando la capa superior de la tierra esté seca y ya está. En verano puede necesitar riegos más frecuentes, pero en invierno reduce la cantidad de agua porque no la necesita. Cuidado con el exceso de agua, eso sí que tienes que tener cuidado, ya que las raíces del poto pueden pudrirse fácilmente si te pasas. Si ves que las hojas se vuelven amarillas, podría ser una señal de exceso de riego, así que ojo. Para hablar de la humedad y la temperatura que debemos aplicar al poto, pues te puedo contar que al ser una planta tropical, el poto prefiere temperaturas cálidas que estén entre los 18 y 30 grados centígrados. También aprecia la humedad, pero se adapta bien a la mayoría de los hogares sin ningún tipo de problema. Si vives en un lugar muy seco, pues puedes rociar sus hojas ocasionalmente o colocarla con agua o colocar la maceta sobre un plato con piedras húmedas, que esto también le va muy bien. Y ahora llega una pregunta que la suele hacer mucha gente. ¿Y cómo podar y propagar un poto para tener nuevas plantas? Pues es muy fácil y sencillo. En primer lugar te diré que la poda ayuda a que la planta se mantenga frondosa. Simplemente corta las ramas largas para darle forma y estimular el crecimiento de nuevas ramas, así de sencillo. Y con lo que has cortado, simplemente lo puedes meter en un vaso de agua y ahí te saldrán las raíces.
A ver, y lo que yo sí que te recomiendo es que utilices palos guía para colocar en el centro de la maceta, en el centro de la planta, y así podrás ir enrollando sobre ellos las nuevas ramas y lucirán muy bonitas. Bueno, y para propagar el poto pues es muy fácil, pues cortar la ramita, pero como ya las habías cortado, pues de unos 10 o 15 centímetros, bueno, pues miras que al menos tengan 2 nudos. Y son esos pequeños bultitos en el tallo, y colócalos en agua y unas pocas semanas verás que empiezan a desarrollar las raíces. Es fácil. Una vez que tengan raíces, que ya estén un poquito fuertes las raíces, te fijas a ver, puedes ya plantarlas en la tierra. Es una manera genial de expandir tu colección de potos o regalar a un amigo o a un familiar. Recuerda que al plantarlas en tierra, haz un agujero con la mano en la tierra para que al colocar las raíces no sufran, y luego tapas un poquito con suavidad y presionas con las manos la tierra. Y ya estaría, simplemente con eso. Y luego seguido la riegas como siempre. En ocasiones también nos podemos encontrar con algunos problemas, y es que el poto, como a todas las plantas, pues les gusta que les prestes un poquito de atención. Si encuentras que se le ha puesto las hojas amarillas, esto debe ser un exceso de riego, te comenté antes. Asegúrate de que la tierra esté seca, bien seca, antes de volver a regar. Solo eso, así de fácil. Y si observas que tiene las puntas de las hojas como marrones o ves que se secan, puede ser debido a una falta de humedad o un exceso de luz directa. Intenta ajustar estos factores y observa cómo responde tu planta. Cuando veas que las hojas de tu poto sean pequeñas o que le notes que tiene un crecimiento lento, está claro, tu poto está en un lugar con poca luz y es por eso que tiende a crecer más lento y con hojas más pequeñas. Prueba a moverlo a una zona con más luz indirecta. Ahora te voy a contar algunas de las curiosidades que te he comentado al principio del vídeo y que estoy segura que no sabrás. ¿Sabías que el poto cambia de apariencia si crece en exterior o en condiciones ideales de humedad? Bueno, pues en su hábitat natural puede desarrollar hojas enormes, muy diferentes a las que vemos en el interior. Es por la humedad que tienen. Otra curiosidad es que en algunas culturas se cree que el poto trae buena suerte y prosperidad, y por eso es una planta popular en hogares y oficinas. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Si te ha gustado aprender sobre el poto y quieres seguir conociendo más sobre el cuidado de tus plantas de interior, no olvides suscribirte al canal. Así podrás descubrir consejos prácticos para mantener tu hogar lleno de verde y vida. Déjame un comentario desde qué país nos estás viendo y si tienes un potus en tu casa o si pues planeas tenerlo, si estás pensando en comprar uno o adquirir uno. Gracias por compartir este vídeo, gracias por dejarme un like y te espero en el siguiente. Un saludo.